Yo sé que hay mucho que usted ha podido lograr. Usted no solamente tiene una iglesia saludable, actualmente está edificando un edificio. Y yo sé que aún un pastoreado no es fácil. Y aparte de todo esto, quiero yo más que nada retroceder un poco. Y quiero comenzar desde el principio, porque yo sé que todo esto no llegó de una noche a la mañana. Todo esto toma un proceso, toma tiempo, toma inversión, pero quiero regresar un poquito el tiempo. ¿Y por qué no nos habla un poquito de su vida temprana? Antes de todo esto de ser pastor, de edificar una iglesia, de edificar un edificio, ¿cómo fue quizás la infancia, la juventud de Abel Pérez? Bueno, es una buena pregunta para iniciar este tiempo. Y tengo que decirte que mi vida empezó en un barrio muy, muy, muy humilde. Un barrio que está ubicado en un municipio, decimos en Cuba, aquí sería una colonia, sí, que el nombre es 10 de octubre. Y el barrio como tal, la comunidad, se llama Luyano. Ahí crecí y me desarrollé. Yo perdí a mi padre a los 5 años y a partir de la pérdida de mi papá, que bueno, yo tenía 5 años en aquel entonces, la vida quizás no fue la misma. ¿Por qué? Porque el tener que desarrollar una vida sin la figura paterna es difícil. Y hay cosas que edifica un padre sobre la vida de un hijo que yo, en este caso, no tuve la oportunidad. Así que tuve que empezar a caminar desde los 5 años con mi abuela, que fue quien tomó el desafío. Mi mamá me dio a mi abuela y así yo estuve con abuela y mami, aunque iba a ella todas las vacaciones y estaba en contacto con nosotros, yo estaba más con mi abuela ahí en esa comunidad donde crecí, donde me desarrollé. Y no tengo, ¿cómo se dice?, malos recuerdos. Aprendí mucho a emprender. Desde niño emprendía con mi abuela y hacíamos muchísimas cosas manuales, comida que vendíamos, sí, para poder traer el sustento, croquetas, papas rellenas, pan con huevo. Y yo crecí así. Y estuve estudiando también en diferentes escuelas. Y no solamente estuve en diferentes escuelas estudiando, había una escuela que era especial porque en esa escuela podía hacer yo deporte también. Okay. Así que tuvimos la experiencia de tener una infancia donde fue bastante interesante, donde experimentamos cosas que no era una elección que quizás yo había tenido o podía elegir, pero no me quejo. Puedo decirte que tuve una infancia en la que aprendí mucho. Entonces, la vida con los abuelos. Y yo sé que el perder la figura paterna pues no es fácil, especialmente a una temprana edad. ¿Usted cree que eso tuvo un impacto en su desarrollo, especialmente como hombre? ¿Sintió que de alguna forma no tener la figura paterna le afectó o le hizo falta en algo? Yo me imagino que sus abuelos hicieron un increíble trabajo al crearlo. A ver, yo creo que sí. Yo creo que tuve esos episodios en los que necesitaba la figura paterna. Hay veces que yo iba caminando por una calle y pensaba, ¿no?, sí, de que me iba a encontrar con mi papá. Y yo creo que el anhelo de todo niño, sí, es poder tener esa figura paterna. Pero bueno, yo no tuve eso. En realidad crecí con mi abuela, mi paterna. En este caso yo no tenía a mi abuelo. Mi abuelo, el padre de mi papá, él había venido a los Estados Unidos. Okay. Y yo no tuve oportunidad de conocerlo. Era un músico y no tuve oportunidad de conocerlo a él, de conocer su música, de conocer quién era. Y bueno, mi papá, la única experiencia que yo tuve fue una experiencia de 5 años. Tengo recuerdos muy vagos, pero son recuerdos que atesoro, sí, de una manera bien especial. Ahora, mi abuela hizo un trabajo bien tremendo, me enseñó. Y yo creo que eso fue algo que
que me ayudó a convertirme en una persona que aun cuando no gozaba de esa experiencia de un padre que quizás le orientara, le guiara, le aconsejara, creo que hizo un trabajo bueno. Ahorita vamos a regresar a la entrevista, pero quiero yo tomar el tiempo de invitarles a conectarse cada lunes a las 7:30 a un estudio bíblico que yo doy cada semana. Es a través de Zoom y es totalmente gratuito, no tiene un costo. Si te interesa conectarte a un grupo donde puedes estudiar la Biblia y puedes recibir enseñanzas, entonces simplemente te animo a conectarte por Zoom. El código de Zoom es 671-261-8507. Aquí lo voy a poner en la pantalla. Nos vemos y hay que regresar a la entrevista. Yo he visto que, especialmente hoy en día, hay muchos matrimonios que se separan. Y yo sé que usted perdió a su papá a los 5 años, pero hay muchas personas que padres abandonan. Y al igual, estamos viendo que hay muchas personas que ellos están siendo criados sin una figura paterna. Además, yo también duré muchos años sin mi papá. Y yo me acuerdo, al igual tener esos anhelos de recibir un consejo o aún nada más para saber si estoy haciendo las cosas bien. Yo creo que una figura paterna sí es importante. Y yo creo que sí tiene un impacto cuando la figura paterna sí está presente. Pero igual, yo me acuerdo también teniendo esos anhelos. No tenía yo ese convivio con mi papá. Mi papá, por muchos años estaba allí y yo lo conocía. Pero sí hubo momentos cuando yo fui creciendo que yo dije, necesito yo un poquito de ayuda en esto. ¿O a quién le pregunto esta pregunta? Y mi mamá hizo su mejor. Mi mamá nos crió perfectamente bien, hizo su mejor, pero sí hace falta y yo creo que sí impacta la vida de las personas que no tienen una figura paterna. Y eso lo estamos viendo más y más común, porque hay muchos matrimonios que simplemente se están separando. Así es. Y los padres abandonan. Los padres totalmente abandonan, dejando a la mujer con el niño y luego el niño es el que más que nada sale afectado. Así es. Y eso es algo que estamos viendo aquí en Estados Unidos. Yo no sé si en Cuba eso es algo que a lo mejor está sucediendo también o miro que pues las personas, a veces un padre se viene a Estados Unidos y sea por bueno, por proveer o mal, pero también muchas personas se están criando sin conocer quién es su papá o lo conoce a la distancia. Pero en Cuba eso es Yo creo que todos estamos experimentando lo mismo de cierta forma. Sí. Hay padres que se ausentan, quizás porque fallecen a temprana edad y los hijos, no tienen la experiencia de vivir la figura paterna, cosa que sucedió en el caso mío y de mi hermana. Hay otros padres que por una cuestión de mejorías, vamos a decirlo, económicas y demás, emigran y desde su estado de migración sostienen a los hijos, mantienen una relación ahora en este tiempo moderno o posmoderno, de videollamadas, telefónica y demás. Y simplemente hay otros que abandonan la familia. Yo creo que Cuba no escapa de estas experiencias. Creo que la familia es un desafío para muchos, especialmente aquellos que quizás no consideraron ser padre a la edad que tuvieron que debutar como padres, porque no tienen una planificación o no tuvieron una planificación temprana. Y esto hace que la familia sufra. Una familia en ocasiones nace no porque se planificó, simplemente porque sucedió, y ahí llega un sinnúmero de experiencias que pueden ser traumáticas para ese niño que no pidió quizás nacer, que no pidió quizás arribar a este mundo en la fecha que los padres le concibieron. Y yo creo que esto debería de ser considerado. Yo miro aquí en Estados Unidos, en los 20 años que tengo viniendo a esta nación, yo veo que hay muchas familias en que los padres
vamos a decir, de una manera u otra se ausentan de la vida de sus hijos. Y algunos hasta se mudan. Aquí la gente se van a otro estado, se van lejos y los hijos no tienen comunicación. Sin embargo, te tengo que decirte que en Cuba es muy diferente. Cuba tiene una cultura donde la familia es muy unida. Un padre puede que no haya estado planificando ese hijo, puede que no haya, estado presente durante toda la temporada, pero una de las cosas que yo sí veo es que los padres cubanos, en este caso, tienen en un %, en mi criterio, bastante bueno, yo diría en un 80%, quizás un 90%, una proyección a comunicar con sus hijos, criarles con lo que tienen, porque créeme, no tienen mucho, pero con lo que tienen. Y también de una manera u otra enseñarles principios según lo entienden, valores según lo analizan o los conciben. Y eso yo pienso que es una fortaleza positiva dentro de nuestra cultura cubana. ¿En algún momento usted a lo mejor buscó o tuvo figuras paternas, sean quizás a lo mejor un amigo o alguien que pudo por lo menos instruirle y llenar ese espacio de esa figura paterna? Bueno, esa es otra muy buena pregunta. Yo creo que más que nada yo tuve que adaptarme a no tener esa figura paterna. Ya te digo, crecí con mi abuela. Sí. Y como crecí con ella, mi abuela ya siendo ya una mujer anciana, ella no tenía ningún tipo de relación, así que éramos ella y yo, y prácticamente yo tenía que hacerme en mi mente una vamos a decir, imaginación o pensamiento de cómo sería esa figura paterna para con mi vida. Sí, puedo decirte que tuve la oportunidad de mirar a otros amigos, otros muchachos que se criaron conmigo, que tenían a su padre, y lo veía proyectarse. Pero simplemente eso fue como la realidad de mi realidad, lo que tuve que hacer en medio de mi carencia. Y lo que hice fue conformarme, es decir, a la realidad y decir, bueno, lo que va a suceder es que voy a tener que aceptar esto, y no solamente aceptarlo, sino que el día de mañana, cuando yo tenga mi propia familia, tenga mis propios hijos, no ausentarme para ellos, sino estar ahí para que ellos puedan tenerme. Yo me acuerdo que fue algo inconsciente para mí, porque yo no estaba buscando hacia una figura paterna, pero algo natural sucedía en mí que yo nada más lo buscaba. Uh-huh. Y a veces fue algo inconsciente. Ya cuando miro el transcurso de mi vida, ya me doy cuenta que sí me hacía falta, pero durante mi infancia y mi juventud nunca lo estaba pensando directamente. Pero sí agradecía a mis hermanos mayores, o sí buscaba a ciertas personas, especialmente en las escuelas, en la iglesia, que apreciaba yo cuando alguien podía traerme un consejo, o alguien pudo afirmar, estás haciendo bien, porque eso sí hace falta. Estoy orgulloso de ti. Estás haciendo bien. O sabes que déjate enseño a hacer esto. Yo me acuerdo una de las primeras lecciones, tenía como 10 años. Y como yo estaba tocando en la iglesia desde niño, alguien me enseñó cómo amarrar una corbata. Y eso fue una de las primeras lecciones que yo recibí. El poder ponerme enfrente de un espejo y luego cómo amarrar una corbata. Qué bien. Eso yo pienso también que yo lo veo de esta manera. Soy pastor, soy cristiano, amo la Biblia. Y cuando tú lees la Biblia, por ejemplo, te das cuenta de que Dios creó al hombre, creó a la mujer. Y una de las cosas que yo siempre digo es que la familia está diseñada según el plan de Dios por dos personas completamente diferentes. Sí. Si en la familia falta la figura de una de esas dos personas, en un niño que quizás tiene 1, 2, 3, 4, 10 años, incluso la edad de la adolescencia, hay algo que no va a ser edificado sobre la vida de ese niño. Y va a ser muy difícil que una madre tome la posición de un padre, asimismo también un padre la posición de una madre. Lo que eventualmente creo es saludable, sano,
que debe de ocurrir y cada familia tiene que luchar es que ese hijo crezca con esas dos figuras. Pueden haber accidentes, incidentes que quizás lleven a una ruptura del matrimonio o la ausencia de uno de los dos padres, pero si fuera posible y no existiera algo como esto, yo creo que debería luchar ese matrimonio para que la figura paterna, la figura materna pueda ser una realidad en la vida de su hijo. Sí, no, y estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que hay muchas personas buscando eso, y hay intento de cierta forma hacer ese hábito. Yo creo que con cuidado, porque sí hay personas que tienen a su papá y no quiero venir a instruirles en contra de cómo sus papás los están creando con ciertos valores, pero de cierta forma sí miro a una persona, sea un joven, a un niño, e intento de nada más darles un consejo, o por lo menos que ellos sientan un poquito de apoyo de esa figura de cierta forma paterna. Así es. Y como yo así me crié, también ya lo puedo identificar. Puedo identificar a los jóvenes o las personas que a lo mejor les hacen falta esa figura. Una persona que les pueda influenciar de buena manera, que les pueda instruir, que yo le pueda enseñar cómo amargar una corbata como me la enseñaron a mí. Gracias por tomar el tiempo de mirar esta entrevista. Si te gustó la entrevista, dale un like, deja un comentario y suscríbete a este canal. Ayúdame a compartir este video para que sea de bendición a otras personas. Nos vemos en el próximo episodio.